La desigualdad entre hombres y mujeres, el trabajo infantil, la discriminación en el ámbito laboral, el empleo en condiciones precarias o indignas son algunas de las problemáticas globales cuando se habla del mundo del trabajo. Sobre estas cuestiones vamos a conocer la visión y la acción desde distintos organismos internacionales, desde el INADI, y ver qué se puede hacer desde la empresa en el campo de la RCE, por el trabajador y por lo que entendemos como trabajo decente. Soy María Laura Leguizamón y así comenzamos con 40 minutos de RCE. Hoy, en 40 minutos de RCE, las problemáticas del mundo laboral, la labor de la Organización Internacional del Trabajo, ámbito de encuentro del sector sindical, empleadores y gobiernos. Género y brechas de desigualdad, el enfoque del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Responsabilidad social de Estado, la acción del INADI contra la discriminación. Género y RSE, el análisis de un especialista, la doctora Alessandra Minichelli. Y la palabra del doctor Bernardo Klicksberg. Sobre las problemáticas más serias en el mundo, en el ámbito del trabajo, consultamos a Marcelo Castro Fox, director de la oficina de la OIT en la Argentina. Los objetivos de la organización es concientizar sobre todo a los componentes. Es la única agencia de Naciones Unidas que tiene una composición tripartita, es decir, representantes de los empleadores, representantes del mundo sindical y representantes de los gobiernos. La función es ayudar a estos tres sectores en el desarrollo de los convenios y compromisos que se asumen ante la OIT. Debe quedar claro que los compromisos los asume el gobierno, pero obviamente que los empresarios y los sindicatos tienen un rol de acompañamiento muy importante en lo que sea supervisar la aplicación de estos convenios, pero sobre todo ya tienen un rol activo y protagónico cuando se deben analizar qué tipo de instrumentos se deben adoptar, qué tipo de políticas hay que aconsejar para desarrollar dependiendo de las situaciones que se viven. Por ejemplo, en la actualidad, con motivo de la crisis que empezó en Estados Unidos, se extendió a Europa, vemos que la tasa de desempleo es bastante grave, pero sobre todo en el sector de los jóvenes. Entonces, por ejemplo, hay discusiones en el seno de las reuniones de la OIT en el cual los sindicatos, los empresarios, conjuntamente con los gobiernos, tratan de analizar la problemática y ver qué soluciones se pueden dar. Las principales problemáticas en el mundo laboral se pueden definir como todavía hay un problema de cohesión social. Hay muchas brechas en los ingresos, muchas inequidades en la mayoría de los países y yo creo que por eso uno de los desafíos es promover la igualdad de oportunidades. Hay grupos que se definen desde que nace la persona que van a tener muchas dificultades para ingresar al mercado laboral y si ingresan en tener una relación laboral, lo que califica la OIT de decente, es decir, con una protección social, con salarios dignos. Después la cuestión de género, sigue existiendo una brecha salarial muy importante entre el hombre y la mujer. Para ubicarnos en la región está en un 70% prácticamente es lo que gana la mujer en comparación con lo que ganan los hombres. Yo creo que el tema del trabajo infantil, que todavía existe, el trabajo forzoso, la trata de personas, la situación de los migrantes. Es decir, la temática del OIT tiene 189 convenios hoy en día, así que imagínense que pasa no solo por derechos básicos a la no discriminación, sino también en que se respeten temas muy técnicos como es manipulación de sustancias peligrosas. Así que es variado el trabajo, hay mucho por seguir haciendo. La igualdad entre mujeres y hombres es vital para el desarrollo de las personas y es parte del ejercicio de los derechos humanos. Andrea Balzano, analista de género del PNUD, nos introduce en el tema de las inequidades en el mundo laboral. Cuando hablamos de estas desigualdades las llamamos brechas de desigualdad que se pueden ver a nivel regional en América Latina en distintos puntos. La primera tiene que ver con la tasa de actividad. Si bien en los últimos 20 años las mujeres han ingresado masivamente al mercado laboral, todavía son menos las mujeres, menos que los hombres, que o trabajan o buscan activamente
trabajo. Esto se llama la tasa de actividad, todavía es menor. En América Latina, en el caso de las mujeres está en el promedio del 50% y en los hombres está en un promedio del 75%. La segunda brecha de desigualdad que podemos identificar tiene que ver con las tasas de desocupación y de subempleo, que todavía son un poquito más altas para mujeres que para hombres. Otro de los puntos tiene que ver con la cantidad de horas trabajadas, pero teniendo en cuenta las horas trabajadas en empleos no remunerados. Porque si bien ha crecido, las mujeres han ingresado masivamente al mercado laboral y ha crecido su participación y su jornada laboral rentada, no ha disminuido la carga de trabajo no remunerada en su casa. Y en los hombres se mantiene más o menos estable. En general suele ser el doble para las mujeres que para los hombres la jornada laboral. Otro tema o otra brecha de desigualdad tiene que ver con los salarios. Por el mismo tipo de trabajo, las estadísticas muestran, tanto en el mundo como en Argentina, que las mujeres cobran menos. El INADI es el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Hablamos con su interventor, Pedro Mouratian. La construcción de nuevos valores, de nuevos paradigmas en lo que tiene que ver con la ciudadanía y los derechos que cada uno de nosotros tenemos está básicamente relacionado en un Estado que es quien delimita, normaliza, pone las leyes, imparte decisiones políticas y le da un marco jurídico a todo eso, y una sociedad que acompaña estos procesos. El proceso tiene que ser en realidad un ida y vuelta, o sea, el Estado lo que hace es tomar los reclamos y la agenda de la sociedad y por el otro lado le da el marco jurídico que decía para poder trabajar en ese sentido. Lo cierto es que todos debemos tener una mirada en clave de derechos humanos. Eso es lo que nos permite poder construir una ciudadanía diferente y una sociedad, ¿no?, que es más equitativa, más justa. En ese sentido, tenemos el tema, por ejemplo, de lo que es la paridad entre varones y mujeres, ¿sí? O sea, cuál es el rol que le corresponde a las mujeres o cuál debe ser el trato que deben recibir las mujeres en igualdad de condiciones que los varones. Y esto es lo que todavía nos cuesta y nos falta poder resolver, porque si bien existen leyes que apuntan a la equiparación de derechos entre varones y mujeres, ustedes saben que, por ejemplo, frente al mismo trabajo, las mujeres son remuneradas un 35% menos que los varones. Lo que significa es que existe una disparidad y una inequidad que debe ser resuelta. Hoy hay un nuevo paradigma de cuáles, digamos, son los lugares donde cada uno se puede desarrollar en la sociedad, en donde ya no es la mujer en su casa, el hombre trabajando y los chicos en la escuela. Hoy hay otra configuración social en donde todos tienen los mismos derechos, todos tenemos roles que pueden ser variados y no solamente se delimitan por lo que históricamente se ha naturalizado en la construcción social. Por eso es tan importante que las empresas tengan esa mirada también, en donde puedan ver que hay un montón de derechos que se han otorgado en distintas áreas y en distintas tipologías, digamos, o en distintas situaciones en donde se tiene que trabajar en ese mismo sentido. Y de hecho, hay muchas empresas que eso lo hacen y nosotros alentamos eso también. Seguimos conociendo la acción de la OIT en favor de la equidad y la no discriminación en los ámbitos laborales. En relación a la problemática de discriminación, tiene mucho que ver con origen social. Hay causales que están previstas expresamente en el convenio 111, para ser más preciso, de la OIT, y tiene que ver que no discriminar por género, por orientación política. Y en temas de género, que tradicionalmente desde los primeros convenios de la OIT se trabajó mucho, es tratar de equiparar la igualdad de oportunidades, no solo para que las mujeres ingresen al mercado laboral, sino para la promoción de la mujer una vez que están instaladas y la regularidad en mantenerse en el mercado laboral. La OIT lo que cuida es que se estudie un sistema que permita ponderar qué factores influyen cuando se determinan los salarios, pero que estos factores no tengan que ver justamente con prejuicios que existían en contra o que apuntaban a ciertas debilidades que podrían tener las mujeres y fortalezas que tenían los hombres. Yo creo que la OIT en eso viene trabajando mucho, concientizando incluso el rol de la mujer en el mundo sindical. Es otro tema que no hay que soslayarlo, hay que darle importancia. Uno ve que en las organizaciones sindicales todavía es difícil encontrar, al menos en los comités ejecutivos, en los órganos de dirección, una mujer que está al frente. O sea, vemos que no es solo una cuestión que el empleador pondere o que cuando se fijan salarios desde el gobierno se pondere la situación de la mujer, sino dentro de las mismas organizaciones sindicales. Sobre las cuestiones y problemática de género
pero ahora enfocadas en la empresa y desde la responsabilidad social empresaria, hablamos con una especialista, la doctora Alessandra Minichelli. Con el tema de género, hay hoy muchísimo más acceso a la información sobre una realidad que quizás durante años anteriores era o encubierta o más escondida o más tabú o no se hablaba, que está concretamente vinculado a la problemática de género. Cuando impacta algún tema en la sociedad y el tema se difunde masivamente, siempre hay, además de voces a favor y en contra de la temática, hay gente que busca resolver cómo atender esa situación identificada como problemática, porque vamos a llamarlo así. Los problemas de género son situaciones identificadas como problemáticas porque nunca se han atendido. Entonces, la temática de género, que puede ser un problema o un tema a tratar con el propio personal de una empresa, tiene que abordarse desde ese lugar, como un tema laboral que hasta donde es parte de la contención normativa se atiende por carriles normales de cumplimiento de la empresa y cuando es extranormativo o el plus se puede atender con acciones de responsabilidad social. Las acciones de responsabilidad social de género son muy diversas y están hoy muy bien planteadas y muy bien definidas por organizaciones de la sociedad civil que están identificando cuáles son los temas de género que le están preocupando a la sociedad y que le están preocupando hoy a las empresas. Así que las soluciones son siempre más o menos creativas en función de qué formas se vayan a abordar, ¿no? Hay estándares base que te indican no discriminación, que te indican atención de la problemática, que te indican incorporación laboral, por ejemplo, de la mujer en otras actividades que antes no eran propias de la mujer y entonces que generan... El otro día veíamos... Lo cuento a modo de anécdota, el otro día veíamos en un video de qué forma se estaba haciendo capacitación en oficios en una empresa. Y la capacitación en oficios en esa empresa era para cañistas y para soldadores, y que yo siempre con la expectativa de recibir solo hombres para capacitarse y formarse. Y apareció una mujer. Y ni siquiera estaba preparado el esquema de capacitación para que tuviera un baño donde cambiarse, un baño donde guardar sus cosas. O sea, cada vez más los temas de género, por la propia presencia de la mujer, en este caso, en distintas actividades, están demandando que se contengan desde todo punto de vista. Seguimos conociendo en detalle las llamadas brechas de desigualdad, con la analista de género del PNUD, Andrea Balzano. Otra de las brechas de desigualdad tiene que ver con lo que llamamos segregación vertical y horizontal. La segregación vertical está relacionada con la dificultad que tienen las mujeres en el contexto laboral actual para avanzar en puestos de toma de decisión. Hay un estudio, un índice de participación de las mujeres que muestra que solo el 4% de los puestos más altos en términos de toma de decisión en el ámbito privado están ocupados por mujeres. Y otra de las brechas de desigualdad tiene que ver con la segregación horizontal, que es la sobrerepresentación de las mujeres en algunos sectores o la subrepresentación en otros. Ejemplo clásico de sectores que se llaman feminizados, los servicios de cuidado, los servicios relacionados con la salud, con la educación, y más masculinizados lo que tiene que ver con la industria o con la tecnología. ¿Por qué digo que es una brecha de desigualdad? Porque no está basada en las características naturales de las personas. Los estudios, las sociólogas, antropólogas que estudian el tema, lo que demuestran es que las diferencias estrictamente biológicas son mínimas. Tienen que ver con lo hormonal, con lo genital, y no tiene que ver con si sabemos manejar o no, podemos manejar un avión, podemos concentrarnos más, menos, podemos hacer fuerza, no. La verdad que ya está comprobado y muchos estudios lo demuestran que las diferencias estrictamente biológicas son mínimas, que el resto es cultural y se construye y se reproduce a través de nuestras instituciones. Una de las instituciones es el mercado, a través de la escuela, la familia, el mercado. El nudo de las desigualdades de género en el mercado laboral tiene que ver con esta supuestamente tradicional división sexual del trabajo que está basada en características naturales que no lo son. Hablamos con el director de la oficina de la OIT en la Argentina sobre ese plus que significa la responsabilidad social empresaria enfocada al propio personal de la empresa.
La responsabilidad social es no solo tratar de dar un seguimiento a la normativa, sino también de facilitar la tarea, entendiendo al trabajador no solo como una unidad, sino que tiene su familia, que tiene sus necesidades, o sea que hay una obligación moral. Siempre se toma en la ecuación de relación laboral que el empleador tiene obviamente un poder superior al que tiene el trabajador, y de ahí esa responsabilidad, no quedarse solamente en pagar los salarios, las prestaciones, sino también ocuparse de otros temas que hacen no solo la vida laboral, sino también familiar y social de los trabajadores. Yo creo que la importancia y la ventaja de este enfoque es humanizar las relaciones laborales, no quedarnos estrictamente, porque obviamente que un empleador se puede sentir satisfecho en respetar los salarios de convenio o legales que se han fijado en un país, pero esto es avanzar. Yo creo que es el rol que le corresponden a los empleadores por ser miembros de la OIT. Bueno, en el caso específico hablo desde la OIT, que no queda solamente en cumplir lo que dicen los convenios, sino tener un rol activo para mejorar obviamente la calidad de vida, la inserción social, la educación, la capacitación, en fin, es una responsabilidad, como decía, que va mucho más allá de reglamentar la legislación existente. Ya salió Fonres RSE, la única revista dedicada a la responsabilidad social empresaria. En esta edición, entrevista a Alex Freire, militante por la diversidad y derechos humanos. No vamos a parar, esto es una revolución. Además, ¿están dadas las condiciones para ser un consumidor responsable? La experiencia china por Bernardo Klicksberg. Y como siempre, noticias internacionales, investigaciones y la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RSE. Conseguila en kioscos o suscríbete en nuestra página web www.fonres.com. Sobre la situación de la mujer, especialmente en el contexto latinoamericano, hablamos con el doctor Bernardo Klicksberg. Hemos dedicado todo un trabajo allí, lo llamamos exactamente así, ¿no? Mujeres, el mayor grupo discriminado del planeta, que son la mitad del planeta y siguen padeciendo de discriminaciones que no tienen, que casi da pena mencionarlas. ¿Cómo mencionar que se les pega a las mujeres? Que del 30 al 50% de las mujeres sufren de violencia doméstica o psicológica en América Latina, ¿no? Como mencionar que los asesinatos de mujeres siguen. Sí. Hemos avanzado en lo político, en el mercado de trabajo, en la educación, en un montón de lugares. Pero ese sustrato de machismo primitivo que sigue permitiendo la violencia doméstica, que sigue permitiendo el maltrato, que sigue permitiendo que ganen menos las mujeres que los hombres a igual trabajo y a igual responsabilidad, este aura de impunidad de los delitos contra mujeres en ciertos sectores de la policía, de los que deberían cuidar, etcétera, todavía nos falta bastante. Y ahí hay que pelear desde los libros de la escuela primaria, desde cambiar los estereotipos de los libros de la escuela primaria, hasta las leyes, ¿no? Que tienen que ser muy claras. Hay países del mundo donde las leyes son discriminatorias, expresamente discriminatorias, como está sucediendo en el mundo árabe, etc. Hay que cambiar muchísimas cosas todavía. Según cifras que publica la OIT, se estima que el trabajo infantil afecta a 215 millones de niños en el mundo. Hablamos sobre esta problemática con Marcelo Castro Fox. Para la OIT, lo que se entiende por trabajo infantil es aquellos menores de 14 o 15 años, habla de las dos edades, el convenio 138, que es el que determina la edad mínima de ingreso al trabajo. En el caso de Argentina se establece una ley de 16 años, es decir, que va por encima de la ley que determina el convenio 138. Yo creo que es un mérito que hay que reconocer a nuestros legisladores. ¿Te imaginás qué podrían tener en común todos estos productos? Que en ellos podría haber trabajado un niño. Incluso empresas que jamás utilizarían mano de obra infantil
pueden comprar insumos o materias primas a otros productores o fabricantes que sí lo hacen. Algunos de los productos que consumimos a diario pueden haber sido elaborados por niños. En la Argentina, son cada vez más las empresas comprometidas en la lucha contra el trabajo infantil, pero todavía queda un largo camino por recorrer y vos también podés ayudar. Un niño que trabaja es un niño que no tiene tiempo libre para disfrutar y que se ve obligado a descuidar su educación. Es un niño al que se le obliga a ser adulto y a asumir responsabilidades para las que no está preparado. Para crear un mundo sin trabajo infantil, es necesario promover el acceso a una educación de calidad para todos los niños y niñas y crear trabajo decente para sus padres. Si usted desea obtener más información, contáctese con Comisión Nacional para la Erradicación del Trabajo Infantil. Para que la única tarea de un niño sea ir a la escuela. El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo evalúa las políticas recientes en cuanto a derechos, género, equidad y no discriminación en la Argentina. Nos lo cuenta Andrea Balzano. Argentina es un país que ha avanzado, que ha tenido en línea con lo que sucede a nivel global, enormes avances en términos normativos, enormes, con avances mayores que muchos países de América Latina. El gran desafío en nuestro país es la implementación. ¿Y por qué la implementación? Porque es un país de carácter federal en donde es muy importante seguir trabajando para que todo este marco normativo que tiene que ver con la promoción de la igualdad de género, que incluye la ley de cupo femenino, la ley de parto humanizado, de creación del programa de educación sexual integral, de salud sexual y reproductiva, la ley de violencia, la ley de trata, la verdad es que es una lista, un marco normativo muy importante, pero que ese marco normativo y que los servicios que se crean a partir de ese marco lleguen a todas las mujeres. Creo que vamos por buen camino, que siempre hay temas para profundizar, y el PNUD particularmente en la Argentina lo que hace es principalmente esto, es apoyar al gobierno en sus distintos niveles en la promoción de los derechos humanos para que sean efectivos, que las personas puedan efectivamente acceder y gozar de sus derechos sin distinción alguna. La inequidad en el mundo laboral, las cuestiones de género, diversidad y discriminación son problemáticas que exigen distintas respuestas. En la Argentina, desde las políticas públicas y desde las leyes, los avances en los últimos tiempos fueron notables. En ese marco, la responsabilidad social empresaria es siempre un plus para seguir avanzando en equidad, en inclusión y en desarrollo humano. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos en los próximos 40 minutos de RC.